Buenos días, soy Stefan Bill de BC Bill Consulting. Soy formador y asesor de innovación en gerontología social, cambio demográfico y atención centrada en la persona. Hoy hemos hecho un BC Expreso sobre el tema de cómo y de qué forma me gustaría envejecer y ser cuidado. El invitado de hoy era el Josep de Martí de Inforesidencias. Hago esta introducción porque, por una causa técnica de la grabación, que los primeros 10 minutos no se ha grabado la charla entre Josep y mí, y por ello quería hacer la introducción para explicar lo que hemos hecho en esos 10 minutos. En la primera parte lo hemos agradecido a las personas que han participado y luego entrábamos en el tema. Lo he hecho una breve introducción en el tema de lo que hemos hablado y era diciendo que por temas del cambio demográfico y un perfil heterogéneo, más cambiante y poco homogéneo, ya cada vez más tenemos un otro concepto y otros perfiles que no están satisfechos con los servicios o productos internos actualmente que tenemos. Por lo tanto, hay que hacer un cambio y también este cambio que se habla mucho es en ser un cambio de cultura dentro del ámbito del envejecimiento. Y he hecho una primera pregunta a Josep con la pregunta, si piensas en el envejecimiento activo, ¿qué significa esto para ti? Y también quisiera decir en este momento que yo conocí a Sep ya más de una década y nos hemos conocido en el año 2004. Y él tiene una trayectoria larga de 30 años, de los cuales 10 en la Generalidad como inspector de servicios sociales y 20 años en Inforesidencias, que cumple este año, que tiene aniversario de 20 años de su portal Inforesidencias. Y él nos ha respondido en esta primera parte, antes que voy a entrar en el tema de decir lo que significa para mí el envejecimiento, lo ha dicho de la manera de decirlo, eh, le ha grabado un ejemplo de una inspección en una residencia donde estaban unas personas mayores y en camas múltiples, que los conocíamos en su momento, y había un señor que ha dicho, mire señor, yo estoy contento porque tengo una casa, tengo comida y estoy calentito. Entonces, esto es una parte que me satisfaga. Lo que quería decir en este sentido, o sea, lo que lo ha dicho Josep, que se ha grabado en su memoria, era que en su momento era correcto para esta persona. Y eso es una persona, eso es individual. Cada uno siente lo que considera para él oportuno de estas formas. Y luego entrábamos en el tema del envejecimiento y lo preguntábamos el de envejecimiento y él nos respondió que el envejecimiento para él es no solo la parte física, sino todo el entorno social y estas partes que es importante tenerlo en cuenta para tener un envejecimiento, sobre todo un envejecimiento, estar individual y hacerlo lo que tú consideras. Y luego entrábamos también en las partes de las experiencias de sus viajes que ha hecho y una parte que él consideraba interesante en sus viajes, que eran los viajes que se organizaban conjuntamente con nosotros a Suiza y en especial una residencia que se llama Sonnenwald. Esta Sonnenwald es una residencia múltiple de diferentes servicios dentro de un complejo de una atención a personas de demencia, pero lo que él lo ha considerado y lo que ha visto es que se vivía de una forma natural y que hay unas personas que están allá atendiendo, las personas que lo pueden vivirlo de una manera libre e individual. Eso es lo que él percibaba de estas formas, ¿no? Y aparte de otras maneras. Por lo tanto, esto será el tema en el principio, lo que hemos hecho. Más o menos he hecho un resumen, aunque está corto, pero me gustaría decirlo esto y disculpa que es fallo técnico. Y
y ahora mismo seguimos con la grabación que ha funcionado a partir de un momento donde entramos en las preguntas respecto de la atención centrada en la persona y sus experiencias y cómo él ve ciertas cosas y hacemos un diálogo. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias y disculpad este fallo técnico. Gracias. Buenos días. Un poco la manera de pensar. En esto voy a volver un momentito a David Coffey y Walter Scott, que cuando hicimos el viaje a Estados Unidos hace 2 veranos, ellos, gracias a ellos conocí a este movimiento que hay de Estados Unidos, que es los pioneros en el cambio de cultura, que nos dicen, ¿cómo puedes ver la misma realidad desde otra perspectiva? Entonces, nosotros hablamos mucho de de atención centrada en la persona, pero ellos hablan de cambiar la cultura en la atención. Y entonces, estamos hablando de lo mismo, pero dices, si tú cambias cómo ves a la persona, cambias cómo la tratas. Yo a veces hago una comparación que me parece un poco salvaje, pero me la voy a permitir, que es cuando se habla de violencia de género. Digo, tú puedes castigar a un hombre que pega a una mujer, pero sería mucho más efectivo que en la cabeza del hombre no existiese el concepto voy a pegar. Pues ¿por qué no? Pues como igual que si tu hijo se porta mal, no lo tiras por la ventana. No existe en tu cabeza tirarlo por la ventana. Entonces, llega un momento en que si tú ves a la persona que vive con demencia como a una persona que tiene una necesidad, pero no como una persona a la que le falta algo, que es incapaz, cambias la manera. Entonces, a mí me encantó porque con David y Walter fue la primera vez que oí hablar de verdad, no leyendo solamente el concepto de la alternativa Edén y de esas 3 plagas que matan a las personas mayores. Y entonces cuando te dicen, hay una forma de ver cómo atendemos a las personas, que es decir, que existen 3 plagas, que son la soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad, que matan a las personas. Entonces dices, si tú orientas cómo cuidas a una persona queriendo evitar la soledad no querida, queriendo evitar el aburrimiento y queriendo evitar que esta persona se sienta inútil, no te das cuenta, pero estás haciendo atención centrada en la persona. Estás obteniendo. Entonces, una cosa que me encanta de los viajes y que te lo agradezco a ti, se lo agradezco, por supuesto, a David y Walter, que nos hicieron el viaje a Estados Unidos. Entonces, también, ¿qué pasa? Pues que hemos aprendido que hay diferentes formas y que la pregunta es, ¿esto es imposible? Dice, no. A veces es difícil, muchas veces es muy caro, pero no imposible. Entonces, es difícil verlo de esta perspectiva, pero una cosa que es muy cara, pero es posible, todavía podemos intentar hacerla y quizá podemos intentar encontrar una forma de hacerla un poco más barata, un poco más asumible. Y esto es una cosa que la verdad es que creo que hemos conseguido. Yo creo que lo que dices tú también, esto lo agradezco mucho, lo veo en muchas ocasiones y lo comparo como soy extranjero, viviendo en el extranjero y veo estas culturas mediterráneas y en muchas ocasiones ya noto o percibo esta sociedad más paternalista respecto a los países nórdicos. Yo siempre que digo, creo que no son, aunque se considera siempre los países arriba son más fríos o esto, incluso ser más frío también tenían menos contacto a sus familias, pero no es así. Su contacto a la familia es diferente, se respeta más la individualidad, lo noto esto, y esto es lo que vemos también, ¿no? Cuando lo vimos en esta forma, o lo que dijiste antes, yo es verdad, no se hablan de la atención centrada en la persona, ya se hacen, pero no quiere decir que no lo han hecho. Yo me acuerdo en su época, cuando yo empecé a trabajar como enfermero o estudié, sí hablábamos de la atención centrada en el paciente y los modelos de necesidades basándose en un modelo humanista, etcétera. Sin embargo, durante estos años ya no se habla. ¿Por qué? Porque es un hecho, porque es una transformación hacia un cambio real. Porque yo creo que eso es importante lo que dices tú. Si no lo vemos así, de esta manera, si no lo vivo, es difícil hacer un cambio y tratar a las personas individualmente, digo yo, ¿no? Yo, a ver, estoy de acuerdo y además te diré, en otro viaje, fue, no me acuerdo si era Suecia o era Noruega, que nos ayudó a organizarlo Astrid Lindström, que es la otra gran ayudadora con la que contamos para organizar viajes. Estuvimos hablando con una señora que pues debía tener quizá unos 50 años, que estaba visitando a su madre.
una cosa buena de los viajes es que mucha gente que vemos en Alemania, que vemos en Suecia, en Noruega, conocen España, porque muchos de ellos han veraneado en España. Entonces, esta señora me decía, dice, yo no entiendo cómo sois los españoles. Dice, porque yo vengo a ver a mi madre y a tomarme un café con mi madre, pero si mi madre se hace caca encima, yo no quiero cambiarle los pañales. Yo quiero que haya alguien que le cambie los pañales y además mi madre preferirá que yo no le cambie los pañales. Dice, pero cuando esto lo digo en España, la gente dice, eres una mala hija. Pero en cambio después ellos también llevan a su madre a la residencia. Entonces, yo creo que lo más importante que estamos viviendo es ese cambio de cultura. Y ese cambio que podemos decir, oye, yo quiero mucho a mi madre, pero querer mucho a mi madre no quiere decir necesariamente tenerla en mi casa cuando antes no vivía en mi casa. Y además, no quiere decir que si mi madre va a una residencia me voy a sentir culpable porque vaya a una residencia. Lo que pasa es que nosotros no elegimos porque nos sentimos culpables. Esto lo tenemos más dentro, no eliges cómo te sientes necesariamente. Pero creo que este cambio y lo que hemos visto en otros países, y creo que es lo que a mí me dice cómo quiero envejecer yo, que era la pregunta, Sí. Yo quiero poder elegir y además quiero poder equivocarme. Y quiero que se admita que yo no soy perfecto. Y que quizá un día diga, yo lo que quiero es esto, yo ahora tengo 55 años, digo, yo lo que querría a los 80 años es un apartamento con unos amigos para ir a vivir juntos. Vale, pero cuando llegue a los 80 años quizá no lo quiera. Entonces, parte de este respeto y parte de esta diversidad es que voy cambiando las cosas que quiero. Y a mí lo que me gustaría es poder mantener la capacidad cognitiva, la capacidad física y la capacidad económica como para poder seguir haciendo lo que quiera. Y no olvidemos que hay veces puedes tener las tres, pero si socialmente, como has dicho tú antes, no se te empodera y se entiende que si tienes más de 80 años son tus hijos los que te tienen que llevar las cuentas, pues entonces pierdes la capacidad. Eso es lo que no quiero. Ya, es muy bien. Y eso es al final mantener este poder y empoderarlo para mantenerlo y siguiendo fomentando la autonomía, ¿no?, de las personas y su individualidad y respetar, o comentabas tú antes, el tema de la biografía o la historia de la vida propia. Nuestra vida e historia es tan diferente respecto a los antes, pero no diferente en el sentido de los cambios. Estamos viviendo también cambios actualmente que ellos vivían antes también, de estas personas que tienen ahora 80 o 90, que tienen una experiencia de vida y una forma de ser, y nosotros tenemos otra vida de experiencia y tenemos otra manera de ser. Y esto creo que es cuando hablan de ser tan heterogéneo y no tan homogéneo, pero creo, o pienso yo, muchas veces los servicios actuales que tenemos son homogéneos, que tienen que ponerse a la heterogeneidad de la sociedad. Y creo que eso es muy complicado. Y eso, pero no hablo solo ahora de los servicios sociales. Yo creo que eso es una generalidad, es que tenemos una población tan diversa, abierta, y no hablamos solo de las personas heterosexuales, homosexuales, etcétera, sino esto influye mucho en la parte de la sociedad en sí, digo yo, y también creo que complica la atención individualizada. Sí, yo siempre lo digo, lo más complicado en el ámbito de la geroasistencial, la geriatría, es tan complicado porque es tan diversa y es tantas cosas que necesitas, tantas habilidades y competencias para realmente promover esta individualidad. Y yo creo que eso es algo muy importante en nuestro ámbito. Esto también yo quiero, como dices tú, yo también quiero tener un abanico de servicios que yo elijo, no la trabajadora social. Y además, yo no sé si podríamos poner, hay una perspectiva generacional interesante. Ya has dicho, yo tengo 55 años, tengo 3 hijos, 2 están en la universidad, una ya ha acabado, y muchas veces me dicen esta frase que nunca había oído, que era de Hey Boomer, no sé si que entre mis hijos hay cosas que yo digo que dice, papá, esto es tan fuera de esta generación, es que estás tan lejos de tal, y yo digo, pero yo soy joven, tengo 55 años, trabajo con internet, pero ya nos vemos algo alejados de una persona que tiene 20 años, y yo tiendo a decir a mis hijos, bueno, pues ahora ya no os puedo pedir obediencia, ya sois mayores, ahora os empiezo a pedir respeto. Y esto es lo que creo que
la idea de atención centrada en la persona, la idea de cambio de cultura, es muy importante esta idea de respeto porque cambia tanto la manera en que entendemos las cosas que resulta muy difícil para una persona joven entender y respetar el sistema de valores que puede tener una persona mayor. Pongo un ejemplo muy rápido, y esto lo vi hace poquito, que me decían, una residencia que intenta moverse en la cultura de la atención centrada en la persona, y me decían, hay muchas mujeres que ahora tienen 85 años que desde que tenían 2 y empezaron a entender algo, les decían, sé discreta, no lleves una falda tan corta que pensarán que no sé qué, tú cállate y obedece al marido, no llames la atención, no hagas nada. Toda su vida ha sido como piedras encima. Y ahora llegan a la residencia y dicen, ¿qué quieres? Y ella dice, lo que sea más fácil, lo que menos moleste. No, que ahora puedes mandar. Dice, es que no sabe mandar, es que en su vida el mandar ella es hacer lo que tú quieras, y es una señora que si ve 3 manzanas y está en casa, para ella coge la que está tocada y sucia y para los demás deja la otra. Pero es que no lo entiende que lo otro... No, ahora cógete tú la manzana más bonita y te la comes tú. Entonces, esto, para alguien que tiene 20 años, necesitamos decirle, cambia tu cultura, adécuate, intenta ponerte en los pies de ella, pero intentarte poner en sus zapatos quiere decir entender cómo, y pregúntale, ¿a ti qué te decía tu madre? Cuando llegues a un sitio, entra por la puerta de delante o por la de atrás. ¿A ti cómo te decía tu madre que tenías que hablar con tu marido cuando te casases? Porque encima los jóvenes podemos, yo ya no sé si lo soy tanto, o pueden aprender mucho de cómo cambian las cosas, desde el respeto y desde decir, cuando tú seas mayor, tus hijos también te dirán que eres un boomer o te dirán cosas más feas que te dirán dentro de unos cuantos años. Y así es verdad, eso es así. Yo creo que estas facilidades de vez en cuando, es decir, necesitamos conceptos intergeneracionales. Y yo pienso a veces, así estamos sabiendo lo que estamos diciendo. Esto es lo que dices tú. Diferentes generaciones, yo creo que fomentan por una parte, pero tiene que ser bien gestionado, porque si no tienes una intergeneracional, si no está bien gestionado, esto puede producir muchos conflictos, lo que dices tú, ¿no? Que te van a decir los jóvenes, pues tú me dices, ¿por qué no haces esto? Yo noto yo también. Muchas veces la conciencia hacia las personas, incluso con las que tienen dependencia a través del traje, que lo estaba usando por la empatía. Muchas veces la gente no son consciente por qué la persona dice, yo no puedo hacer más rápido aunque tú lo quieras o yo lo quiero, porque es imposible. No me impida, aunque igual cognitivamente mi cuerpo me permite, pero mi cerebro me permite, pero físicamente no puedo más rápido porque el cuerpo no va conmigo. Yo creo que esa es una forma muy interesante de verlo, esta parte de envejecer de otra manera, lo que queremos. Señoras y señores que estáis escuchando, tenéis, siempre lo permito, en los últimos minutos, si alguien quiere hacer una pregunta a Josep o quiere decir algo o tiene un comentario, por favor, escribite en el chat una pregunta, o si no, levantad la mano y lo podéis hacerlo directamente también por el vídeo si queréis hacer una pregunta. Bienvenidas seáis a hacerlo, respondemos con mucho gusto vuestras preguntas si tenéis alguna. Y ya como lo ve, si hay algo, si nosotros lo ve... María, ¿tú querías decir algo? Porque te lo veo justamente... No, vale, ok. Porque va a una mano, entonces ya exactamente. Pero la verdad es que sí, ya que me invitas a hablar. Vale. Hola, Josep. Hola. Encantada. Yo sí que yo quería preguntarte ¿cuál sería el número ideal de personas que debería haber en una residencia, en un lugar de cuidados? O sea, con toda la experiencia y con todo lo que has visto, ¿cuál sería como el número para que sea más fácil de gestionar, etcétera? Tenemos una balanza entre lo económico y lo mejor, y el punto medio sería lo posible, ¿no? Entonces, a mí, modelos que hemos visto en Suecia o en Noruega con 8 personas me parecen excelentes. Lo que pasa es que cuando llegas a modelos de unidades de convivencia de 8 personas, enseguida la ratio de personal sube por encima de 1. O sea, acabas teniendo más empleados que residentes. Y eso es carísimo. Entonces, una unidad de 16 para la situación española,
creo que podría ser buena porque se podría adecuar y además yo os recomendaría, si un día miráis alguno de los vídeos que ha hecho el arquitecto Mark Trepak, que él trae de una visita que hicimos en Suecia, de una residencia que se llama Agavir, bueno, una residencia, no me acuerdo el nombre, que lo que hacían era una residencia que tiene como si fuese un espejo en medio y es totalmente simétrica. Ese espejo está puesto en la sala de estar, de manera que tú tienes 2 unidades de 8, pero que si quitas esa especie de pared, tienes una unidad de 16. Entonces, él lo ha transformado en España en un modelo que serían 2 unidades de 16 que se podrían convertir en una de 32. Entonces, esta flexibilidad te puede decir, como tienes esa balanza entre coste y calidad de vida, decir, oye, ahora no puedo, por coste no puedo permitirme una unidad tan pequeña, pero diseño de una forma que si algún día damos más prioridad y queremos gastar más, podemos modificarlo y hacerlo. Entonces yo entiendo que una unidad de 8 es la que yo he visto mejor para mí, pero es que sale carísimo, ¿vale? Por debajo de 8, ya no sé si una unidad de 7 valdría la pena lo que obtienes, pero lo que Almacasa en Zúrich me parece que era de 12, ¿verdad? Sí, 11, 12, 13, sí. También era excelente, porque no es solamente el tamaño, es qué personal vayas a poner a atender, porque si son 8 a 12, casi tienen el mismo personal, ¿eh? O sea que al final llega un momento en que es economía. Muy bien, muchas gracias. Vamos, otra pregunta de Emilio Fariño. Emilio, adelante. Emilio, hola. A ver. Espérate, Emilio. Ups. A ver, lo siento, aquí. Ahora, Emilio, sí. Perdona que no me dejaba encender el micro. Ahora sí. Sí. Buenos días a los dos, Stefan, Josep. Un placer, como siempre, escucharte. Eres un regalo para estas cuestiones. El título del expreso venía a decir también algo así como ¿cómo te gustaría ser cuidado, Josep? Tú que has estado en tantos países y has visto tantos modelos diferentes en todos los viajes, ¿cómo te gustaría a ti? ¿En qué modelo te gustaría ser atendido en el futuro? Si llegas a ser una persona mayor, pues frágil, dependiente, ¿en qué modelo te gustaría a ti estar y ser atendido? Os voy a decir una cosa, voy a hacer un pequeño híbrido, porque a mí me gustaría un modelo en el que el edificio fuese escandinavo, quizá los protocolos de uso fuesen alemanes o estadounidenses, pero los empleados fuesen españoles o las empleadas fuesen españolas, en el sentido de que lo más seguro es que quien me llegue a atender quizá me dé satisfacción. Estoy pensando también que quizá tenga deterioro cognitivo, pues que yo me sienta lo más próximo posible en el trato, o sea, y si no es español, quiero decir, alguien que cercano a la cultura que me entienda, pero sí que me gusta el modelo escandinavo por la importancia que le da al exterior también, que parece mentira que en países nórdicos se dé tanta importancia que estés fuera. Y me gustan también mucho lo que son los modelos de atención tipo alemanes, holandeses, de este tipo. Y por supuesto, lo que quiero es que en mi proceso de cuidado no vaya a los 80 años a un sitio, sino que si yo quiera haya pasado por 3 cosas diferentes, quizá por mi casa, por un cohousing, por unos apartamentos, ¿verdad? Que vaya probando hasta que encuentre lo que a mí me gusta y cuando encuentre lo que a mí me gusta, pues que me muera tranquilamente y que me pueda morir feliz. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Pilar y nos pregunta ¿en qué consiste una alma casa? ¿Es la tendencia de la unidad de convivencia de personas mayores dependientes? Pregunta. Josep, ¿quieres decir algo tú o digo algo yo? Si me permites, te voy a pasar a ti la respuesta. A ver, este concepto de alma casa a mí personalmente me gustó porque el nombre que lo puse el director tiene un sentido. Él dice, una casa sin alma no es una casa.
Entonces, esto era su idea, decir, una casa necesita una alma. Y como cuando tú lo miras el ambiente de tu casa, tú te haces un ambiente para que esta casa tiene una alma o que vive, que es un hogar realmente, es cálido y se adapta a tus preferencias. Esto era la idea, por eso en principio dice que no queremos poner residencia de no sé qué, de cuánto, porque si dice que no, queríamos que esto ya la gente identifica con un sentido, el sentido que hablan también, ellos han aprovechado también usar los principios de la alternativa del modelo EDEN, eso lo nos comentaba él, el director, porque él dice que es verdad que nosotros lo vimos, que ofrecer un servicio a personas dependientes, en este caso eran todos que estaban allá eran con deterioro cognitivo, que tenían que sentirse en casa. Y entonces eso sí se notaba cuando la gente venía en ellas y esto que, ¿dónde están? Además siempre nos preguntan cuando vamos a los países, ¿y dónde están las personas? Están en su casa, están en sus habitaciones porque son casi apartamentos. Entonces, a veces salen fuera, pero la mayoría de la parte son allá. Él tiene claro, que lo vimos, dos unidades suyas en dos diferentes sitios, una en la ciudad, en urbano, y el otro en rural, pero siempre con el mismo concepto. Tú entras en un edificio y entras en el edificio, subes el ascensor como cualquiera tiene que subir y a partir de allá, si entras en el espacio, en este caso es la unidad de convivencia y siempre entre 11, 12 o 13 personas. ¿Hay otra pregunta más? Si no, ya lo que sabéis, ya hemos pasado a tenemos ya terminando hoy el día. Le agradezco mucho a Josep nuestro diálogo y tu experiencia valiosa del ámbito geroasistencial que tanto ya lo has vivido y ya muchas cosas. Y yo creo que eso es importantísimo transmitir esto y verlo. Creo que estamos en un cambio de inflexión y yo creo que si lo vemos que lo que habíamos hasta ahora no lo pudimos ver y entonces ya lo vimos. Aquí lo pone alguien, no me podéis responder, a ver qué es, perdón, voy a decir, magnífico, con una unidad de 16 plazas puede mantenerse un centro con los radios excedidos en Cataluña y las tarifas mercado habituales. Si quieres hago una respuesta telegráfica. Sí, por favor. Estamos entrando en el tema fabuloso que es para otro día, porque hoy hablamos de soñar. Pero, a ver, en el viaje del proceso de cuidado y de las políticas de cuidado, en el momento en que estamos en España, donde se está prestando servicio sustitutorio del hogar con apoyo en las detenciones de la vida diaria por menos de 70 euros al día o por alrededor de 70 euros al día, lo que estamos haciendo en España es extraordinario. O sea, no hay ningún otro país donde ni se acerque, porque tienen modelos que son, yo digo, en la balanza, la parte de la calidad, digo, superiores al nuestro, pero en el equilibrio con el precio no, porque son mucho más caros. Sale mucho más caro, lo pague la administración o lo pague el individuo. Entonces, me parece interesantísimo lo que dice. Si tú quieres prestar un servicio por 1.800 euros al mes, que son 60 euros al día, olvídate de unidades de convivencia, olvídate. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú conviertes esto en atención, lo vas a convertir en ratio de personal. Si tú quieres prestar servicios a 1.800 o a 1.600, que es el precio de concertación en algunas comunidades de España, tienes que ir a otro modelo como mínimo arquitectónico y con menos personal, porque si no, no llegas. Entonces, yo creo que por eso hay que mirar en otros momentos, tenemos que ver cómo son y decir, son difíciles de hacer, son más caros, pero tenemos que ir hacia allí. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que cuando nosotros lo necesitemos, querremos eso. Y si no lo empezamos a decir ahora, cuando nosotros lleguemos, no lo vamos a tener. Pero hoy día, con lo que se está pagando y con lo que se está exigiendo, el servicio que están prestando la inmensa mayoría de residencias, para mí es extraordinario. Muchísimas gracias por estas palabras, Josep. Y yo creo que sí, hay que decirlo realmente lo que no podemos comparar los países nórdicos y sus precios y si a veces lo digamos, lo que cuando nos dijeron por qué en Suiza cuánto cuesta una plaza, ya la gente le van a decir, ups, creo que ya estamos lejos de esto y eso es verdad. Cada ecosistema tiene su sistema y yo creo que adaptarnos y verlo también este sistema necesita una otra forma y un recambio y innovarse también de estas formas. De todas formas, aquí yo quiero terminarlo y agradezco nuevamente a los oyentes y en especial a Josep por participar en este BC Express
Expreso. El próximo BC Expreso va a estar en diciembre y esta vez lo vamos a hablar con Fernando Cuervo, es el presidente de la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica, y él nos va a hablar sobre qué retos y oportunidades y sobre todo qué retos tenía las sociedades científicas respecto al COVID-19 y este año que era el año internacional de reconocimiento de la enfermería y la matrona, y lo queremos aprovechar el cierre del año con este tema dentro de la geriatría, gerontología e enfermería. De la enfermera. Muchísimas gracias a todos y nos vemos, espero pronto, en el próximo BC Expreso, y muchas gracias y que tengáis una buena semana. Adiós, muchas gracias, Josep, gracias, adiós. Gracias.